Examen de física de las PCE, convocatoria de septiembre del 2018. Vamos a ver en este vídeo la parte correspondiente al test, que consistía en 10 preguntas. Como veréis, había enunciados comunes a varias de las preguntas. Entonces, el primer enunciado decía lo siguiente: la masa de Júpiter es 100 veces la masa de la Tierra y su radio es 5 veces el radio terrestre. La aceleración de la gravedad en la superficie terrestre vale 9,8 metros partido por segundo al cuadrado y nos dan la constante de gravitación universal, ¿de acuerdo? La primera pregunta dice así: calcule la relación de la gravedad, ¿vale?, en Júpiter y la gravedad en la Tierra, es decir, entre las aceleraciones de la gravedad en la superficie de Júpiter y la Tierra. Bien, lo primero que tenemos que hacer es escribirnos la fórmula del campo gravitatorio para cualquier planeta, ¿de acuerdo? Estoy escribiendo el campo gravitatorio en módulo, ¿vale? Recordad que la gravedad o el campo gravitatorio, que tiene unidades de aceleración, es un vector. Y como es un vector, yo estoy cogiendo solamente su módulo. Y este módulo va a ser la constante de gravitación por la masa del planeta dividido entre la distancia al cuadrado que hay desde el centro del planeta hasta el punto donde estemos midiendo la gravedad, ¿de acuerdo? A partir de aquí simplemente tengo que escribirme esta relación que me están pidiendo, ¿vale? Fijaros que esto sería la la constante de gravitación por la masa de Júpiter dividido entre el radio de Júpiter al cuadrado, porque estamos sobre la superficie de Júpiter, ¿vale? Y lo dividimos entre la constante de gravitación por la masa de la Tierra dividido entre el radio de la Tierra al cuadrado, porque estoy sobre la superficie de la Tierra, ¿vale? Pero como me dicen que la masa es 100 veces la masa de la Tierra y que el radio de Júpiter es 5 veces el radio de la Tierra, yo puedo sustituirlo en la ecuación del numerador, ¿vale? Fijaros que me va a quedar 100 veces la masa de la Tierra y 5 veces el radio de la Tierra. Como está elevado al cuadrado, ese 5 se convierte en un 25. A partir de aquí ya os podéis fijar que se me van a ir todas estas constantes, ¿no? La gravedad, la constante de gravitación universal, la masa de la Tierra y el radio de la Tierra al cuadrado desaparecen y me queda este cociente 100 dividido entre 25, que nos da 4, por lo tanto era la opción C. La segunda pregunta sobre el mismo enunciado nos dice así: ¿a qué distancia h sobre la superficie terrestre el valor de la aceleración de la gravedad sería el mismo que en la superficie de Júpiter? Bien, esta es una pregunta un poquito con trampa, ¿vale? Porque no es posible. Es decir, fijaros que si yo me voy alejando de la gravedad, ¿vale? Si yo me alejo del centro de la Tierra o de la superficie de la Tierra, la gravedad siempre va a ser cada vez más pequeña. Y si yo igualo esto con la gravedad sobre la superficie de Júpiter, que es 4 veces la gravedad sobre la superficie terrestre, vemos que esto es imposible. Yo no me puedo ir alejando de la superficie de la Tierra y obtener un valor de gravedad mayor. Por lo tanto, fijaros que si yo trabajo con esta ecuación, despejo cuánto vale el radio, la distancia, ¿no?, del centro de la Tierra al punto donde yo lo estoy midiendo, me va a quedar que esa distancia debería ser la mitad del radio de la Tierra. Es decir, en lugar de irme hacia afuera, ¿no?, hacia alejarme de la superficie terrestre, me tendría que ir hacia adentro, ¿vale? Con lo cual esto es simplemente imposible. Así que la respuesta correcta era que el valor de h no existe, ya que por encima de la superficie terrestre de la gravedad, ¿vale?, la gravedad no puede nunca tener un valor, no puede tener el valor que tiene en la superficie de Júpiter, ¿de acuerdo? Este es el resultado. No es posible. Me quedaría un valor que físicamente no tiene ningún sentido. Fijaros que si de aquí despejásemos esa altura, me daría una altura negativa. Tendríamos que meternos hacia dentro de la Tierra una distancia de la mitad del radio terrestre para conseguir lo que nos están pidiendo, lo cual no es posible. Por lo tanto, la opción C. Tercera pregunta, también sobre el mismo enunciado. Sabemos que una niña pesa 98 newtons en la superficie de la Tierra, ¿vale? Superficie terrestre. ¿Cuál es su masa en la superficie de Júpiter? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo calculamos el peso? El peso es la fuerza de atracción entre una masa y la masa de un planeta, ¿vale? Si estamos sobre la superficie de la Tierra, esto va a ser G por la masa del planeta por la masa de la niña dividido entre el radio del planeta al cuadrado. En este caso, esto es el campo gravitatorio por la masa, y el campo gravitatorio estamos trabajando con la gravedad sobre la superficie terrestre.
¿de acuerdo? Por lo tanto, a partir de aquí yo puedo despejar la masa, como hemos hecho en todos los problemas, ¿vale? Peso es igual a masa por aceleración, masa por gravedad, ¿vale? Es lo que estoy aplicando, sin más, ¿vale? Pero bueno, os quería poner esta expresión para que vieseis que este valor de la gravedad sobre la superficie se puede calcular con los datos que nosotros tenemos. En este caso, simplemente despejábamos la masa y es el peso de la niña dividido entre la gravedad en la superficie terrestre, que es 9,8, pues nos va a quedar una masa de 10 kilogramos. Y ya está, porque la masa es siempre la misma, ¿vale? La masa es una cualidad intrínseca de un cuerpo. Si yo me voy a otro planeta, en la superficie de Júpiter, por ejemplo, la masa no va a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser el peso. El peso sobre Júpiter sí que sería 4 veces el peso en la Tierra, porque la gravedad en Júpiter es 4 veces la gravedad de la Tierra, pero la masa de la niña va a seguir siendo la misma, ¿vale? Con lo cual era la opción A, ¿vale? 10 kilogramos. Vamos a la pregunta 4, que realmente es muy teórica, es saberse la expresión. Dicen, ¿cuál de las siguientes expresiones es la que permite calcular correctamente la energía total de una nave de masa m que orbita alrededor de Júpiter con una velocidad v constante y a una distancia r del centro del planeta en órbita circular, donde m representa la masa de Júpiter? Bien, bueno, pues la energía será energía mecánica. Y ya sabéis que la energía mecánica es la energía potencial más la energía cinética. ¿Cuál es la energía potencial gravitatoria? Pues recordad que es menos, ¿vale? Siempre es negativa, menos la constante de gravitación universal por la masa del planeta, por la masa del cuerpo, dividido entre la distancia, que en este caso nos dicen que es R mayúscula, ¿vale? Pues a esa energía potencial le tengo que sumar la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y nos quedaba la expresión B. Perfecto, pasamos al siguiente enunciado, donde nos van a hacer varias preguntas sobre ondas, ¿vale? La ecuación de una onda en el Sistema Internacional de Unidades es la siguiente. La primera pregunta que nos hacen, la pregunta 5, es calcular la velocidad de fase de esta onda. Bien, siempre que tengáis que hacer un problema de ondas y os den la ecuación de una onda, lo más recomendable es escribirnos la expresión genérica de una onda, ¿vale? Fijaros que la expresión de una onda es la amplitud por el seno, porque aquí hay un seno, 2pi, el 2pi lo he sacado fuera, igual que está en esta expresión, y me queda x partido por lambda menos t partido por el periodo, para que se parezca lo más posible a la expresión que me daban. Perdón. Y le tengo que sumar una fase inicial, que en este caso valdría 0. Vale, pues ahora simplemente tenéis que relacionar las dos ecuaciones para deducir tanto el periodo como a la longitud de onda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿el periodo qué va a ser? Fijaros, el periodo es lo que está dividiendo al tiempo, ¿no? Pero aquí no hay nada dividiendo al tiempo, hay una cosa multiplicando. Por lo tanto, el periodo va a ser 1 partido por 8, ¿vale? 1 partido por lo que multiplica al tiempo. Pues 1/8 son 0,125 segundos, ¿vale? Porque nos hablan de sistema internacional, por lo tanto, todo esto tiene que estar en unidades del sistema internacional. Ahora, la longitud de onda, pues el mismo truco, ¿no? Vemos que la longitud de onda es lo que está dividiendo a la x, pero aquí no tengo nada dividiendo a la x, o como mucho podéis ver que lo que divide a la x es 1/4, ¿vale? Si multiplicamos, pues multiplicar por una cantidad es lo mismo que dividir por el inverso de esa cantidad. Por lo tanto, la longitud de onda es 1/4, que son 0,25 metros. Y ahora ya para calcular la velocidad de fase de la onda o velocidad de grupo, también se llama así, simplemente es la longitud de onda dividido entre el periodo, pues sustituimos 0,25 metros entre 0,125 segundos, nos van a quedar 2 metros partido por segundo, con lo cual era la opción C. Mismo enunciado, sexta pregunta, el desfase entre dos puntos de la onda separados una distancia de 1/8 de metro entre sí es... Bien, vamos a ver, recordemos lo que hemos calculado hasta ahora porque es el mismo enunciado y lo podemos utilizar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula la diferencia de fase cuando lo que varía es la distancia entre dos puntos de una onda? Pues es directamente el número de onda por la diferencia, ¿vale?, de posición que tienen esos dos puntos, lo que se llama la distancia, ¿verdad? Por lo tanto, esa diferencia de fase va a ser 2pi partido por lambda, recordad que esto es el número de onda, multiplicada por la distancia.
¿De acuerdo? Pues ya está, simplemente tenemos que sustituir valores, 2pi partido por lambda, lambda era 0,25, y multiplicado por la distancia, que es un octavo. Pues si hacéis este calculito, fijaros, 0,25 es lo mismo que un cuarto, pues un cuarto se me va a ir con este 8, me va a quedar un 2 abajo, y el 2 con el 2 se va, y me acaba quedando pi radianes, ¿vale? Es muy fácil de calcular, por lo tanto, opción C. Mismo enunciado, pregunta 7, dice completa la frase con la respuesta correcta. Si la longitud de onda se multiplica por 2, ¿qué va a pasar con la velocidad de fase y con la frecuencia? ¿Vale? Bien, fijaros que esta es una pregunta hasta cierto punto teórica. ¿Por qué? Porque tenéis que recordar que la frecuencia de una onda no depende para nada de la longitud de onda y de la velocidad. Es decir, solamente depende del emisor, de la fuente. Si yo estoy emitiendo un sonido, por ejemplo, a una cierta frecuencia, me da igual, ¿vale?, cuál va a ser el medio por el que va a viajar esa onda. Lo importante es que la frecuencia siempre se mantiene constante. Entonces, fijaros, todas las respuestas que te digan que la frecuencia va a variar, es falso por definición. Por ejemplo, aquí su frecuencia se multiplica por 2. No puede ser, la frecuencia siempre va a ser constante, la frecuencia no cambia. Así que o bien es la opción B, que ya veremos que efectivamente es la B, o bien era la C, porque aquí nos dice que tampoco cambia, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Pues que la velocidad de fase va a ser la longitud de onda partido por el periodo, o dicho de otra manera, la longitud de onda por la frecuencia. Recordad que 1 partido por el periodo es como se define la frecuencia. Y esta frecuencia no cambia nunca. Entonces, si yo ahora me cojo una nueva velocidad, la he llamado v', con una nueva longitud de onda, que es 2 veces la longitud de onda que teníamos al principio, ¿qué va a pasar con la velocidad? Pues que se va a multiplicar por 2. La nueva velocidad va a ser 2 veces la velocidad que yo tenía al principio, por lo tanto ya vemos que la velocidad se multiplica por 2 y que la frecuencia no cambia, por lo tanto opción B. Mismo enunciado, vamos a ver, aquí nos dicen en t igual a 0, la amplitud de la onda se hace 0 si... Bien, vamos a ver, esta sería la amplitud de la onda donde yo he fijado el tiempo, ¿vale? Lo que estamos haciendo aquí es fijar t igual a 0 y hacer una foto a la onda, con lo cual nos queda una función que solo depende de la x, ¿vale? Entonces me queda esta expresión, simplemente he sustituido en la expresión genérica de una onda, que el tiempo vale 0. Y he cogido como fase inicial 0, porque aquí tampoco teníamos fase inicial, ¿vale? Entonces, para que esto se anule, para que i valga 0, fijaros que el seno de algo tiene que ser 0. ¿Y cuándo el seno de algo vale 0? Cuando ese argumento, cuando lo que hay dentro del seno es ¿qué? Pues es un número entero de veces pi, ¿vale? Por ejemplo, el seno de 0 vale 0, el seno de pi vale 0, el seno de 2pi vale 0 y así podría seguir, ¿vale? Por lo tanto, lo que hay dentro del seno tiene que ser un número entero de veces pi. Y a partir de aquí ya podemos despejar la x. Fijaros, la x va a ser n partido por 2 por lambda, o si queréis, un número entero de veces lambda medios, media longitud de onda. Ahora solo nos falta recordar el valor que habíamos calculado para la lambda, que era un cuarto, 0,25 metros, y sustituir, ¿vale? Con lo cual nos queda que x va a ser un número entero de veces dividido entre 8. Fijaros que n aquí puede ser tanto positivo como negativo, aunque la respuesta ponga 0, 1, 2, esto realmente no es correcto, ¿vale? Habría que decir que n es un número entero, puede ser más o menos 1, más o menos 2, más o menos 3, etcétera, ¿vale? Y 0, por supuesto, ¿vale? Por lo tanto, de las opciones que nos daban, pues era la opción A. Pregunta 9, nos dicen que un electrón se acelera en un anillo sincrotrón hasta una velocidad que es 0,9 la velocidad de la luz, ¿vale? Cuando se desplaza a esta velocidad, su masa relativista aparente, m, nos dicen si es mayor, menor o igual a la masa en reposo. Bien, fijaros que esto es un problema de teoría de la relatividad, ¿vale? De relativismo, en el que tenemos que recordar cuál es la expresión que tiene la masa relativista, ¿vale? Cuando un cuerpo viaja a una velocidad bastante elevada, cercana a la de la luz, pues su masa relativista va a ser la masa que tiene ese cuerpo en reposo multiplicado por un factor, ese factor gamma que he puesto aquí, que se llama el factor de Lorentz. Este factor tiene este valor, 1 partido por la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad del cuerpo de la partícula al cuadrado
dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado. Pues a partir de aquí solo tenemos que sustituir el valor que nos dicen en el enunciado, ¿vale? Que la velocidad era 0,9 veces la velocidad de la luz. Pues nada, si sustituimos, fijaros, la velocidad de la luz desaparece, me queda este factor 0,9 elevado al cuadrado, y esto obviamente, fijaros, si 1 menos una cantidad más pequeña que 1, me va a quedar una cantidad más pequeña que 1, ¿vale? Esa cantidad está sacada a la raíz cuadrada, seguirá siendo más pequeño que 1, y 1 dividido entre algo más pequeño que 1 es más grande que 1. Por lo tanto, el factor de Lorentz siempre, absolutamente siempre, va a ser mayor que la unidad. Esto es debido a que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Es decir, en el mejor de los casos, la velocidad sería igual a la de la luz, ¿vale? Con lo cual tendríamos 1 menos 1, que nos daría un factor infinito. Es decir, la masa de un cuerpo que viaja a la velocidad de la luz tiene una masa relativista infinita, ¿de acuerdo? Es como una singularidad. Bien, pues simplemente había que hacer este cálculo y pues nada, ya podemos concluir que la masa relativista va a ser mayor que la masa en reposo, por lo tanto era el apartado A. Vamos con la pregunta 10. ¿Cuál es la velocidad v que debe tener el electrón para que su masa relativista sea 10 veces su masa en reposo? Donde c es la velocidad de la luz. Bien, fijaros que es exactamente lo mismo que hemos acabado de hacer, ¿vale? En la pregunta 9. Volvemos a escribir la masa relativista. Es el factor de Lorentz por la masa en reposo. Como me dice que la masa relativista es 10 veces la masa en reposo, pues yo ya puedo escribirme 10 veces la masa en reposo. ¿Qué quiere decir? Que me están diciendo cuánto vale el factor de Lorentz. El factor de Lorentz, en este caso, tiene que valer 10. Pues bien, ahora simplemente trabajamos con esta expresión hasta deducir cuál es la relación entre la velocidad y la velocidad de la luz, ¿vale? No tenía más. Entonces, fijaros, aquí lo que he hecho ha sido elevar ambos términos al cuadrado, me queda 10 al cuadrado, que es 100, y desaparece esta raíz cuadrada. ¿Ahora qué hago? Pues paso este término que está en el denominador al otro lado, multiplicando, y el 100 lo paso dividiendo, ¿vale? Me queda 1 partido por 100 igual a 1 menos la velocidad al cuadrado partido por la velocidad de la luz al cuadrado. Y ya por último, paso este término al otro lado, y este 1 partido por 100, pues pasará restando, ¿no? Al 1, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto es 1 menos 1 partido por 100? Pues esto es una resta de fracciones, me va a quedar 99 partido por 100, y ya paso la c al cuadrado al otro lado y le saco la raíz cuadrada para obtener la velocidad, pues me queda c por la raíz cuadrada de 99 partido por 100, que como podéis ver era la opción B. Bien, pues hasta aquí este examen de la parte test. Espero que os haya sido interesante. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo.